Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos continuando en la semana número 15 y en estudios sociales estamos con el tema Eloy Alfaro y los gobiernos liberales. Esto en el texto de estudios sociales. Estamos con el texto de estudios sociales y luego pasamos al cuaderno. Estamos en el texto desde la página 44 hasta la 49. Bien, dice Eloy Alfaro y los gobiernos liberales. Las primeras rebeliones en las décadas de 1880 y 1890, grupos de campesinos esmeraldeños armados defendieron su tierra y su libertad. Eloy Alfaro reconoció sus necesidades y los organizó inicialmente como grupos guerrilleros y más tarde como grupos combatientes, conforme avanzaba la revolución. A esos grupos se los denominó montoneros. La larga historia de participación en rebeliones contra los regímenes conservadores le valió a Alfaro el sobrenombre del viejo luchador. En 1883 fue nombrado jefe supremo de Manabí y Esmeraldas. El ejército de montoneros bajo su mando participó en la caída del dictador Veintimilla. Después, perseguido por su oposición a Camaño, viajó por América y se relacionó con líderes liberales. La situación del Ecuador frente a la producción y el comercio permitió que en el litoral se formara un grupo de liberales radicales que defendía la libertad de comercio. Otro grupo de liberales, en cambio, era más ideológico, buscaba mejorar la situación de los ecuatorianos menos favorecidos de todo el país. A esta segunda tendencia pertenecían los intelectuales Eloy Alfaro, Juan Montalvo, José Peralta y Roberto Andrade. Vamos a ver el primer gobierno de Eloy Alfaro. Eloy Alfaro nació en 1842 en Montecristi, Manabí. En su juventud se dedicó a los negocios y a la política. Participó en una conspiración contra García Moreno y a causa de esto lo desterraron a Panamá. Allí se casó con Ana Paredes Arosemena y conoció a Juan Montalvo. A su regreso en 1875 se opuso al presidente Borrero, criticó y combatió a Veintimilla porque no cumplió con el programa liberal. En 1895 fue nombrado jefe supremo de Guayaquil, hecho que le valió volver de su destierro en Panamá. Aunque buscó la conciliación, tuvo que enfrentar a la oposición conservadora de la Sierra, luego de vencer en las batallas de San Miguel de Chimbo, Gatazo y El Jirón. Alfaro entró triunfante a Quito 3 meses después. La revolución liberal había empezado. La Iglesia Católica presentó una larga y profunda oposición al liberalismo, en apoyo a los conservadores. En sus primeros 17 meses como cabeza de gobierno, Alfaro debía enfrentar a la oposición conservadora. Esta organizó sublevaciones desde territorios colombianos y en la provincia del Azuay con el franco apoyo de algunas autoridades religiosas. Se ocasionaron muchas muertes y represión. En 1896, en la Asamblea Constituyente se enfrentaron los liberales moderados y los radicales. Se aprobó la 11ª Constitución, que abolió la pena de muerte y estableció la libertad de cultos y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Esta libertad de cultos permitía que cualquier persona pueda profesar cualquier religión que a bien quisiere, ¿no? Porque hasta ese entonces era obligatorio ser católico. Bien, aunque Eloy Alfaro estaba en la presidencia, a esta constitución no se la considera realmente liberal. Sería en la siguiente presidencia que se establecieron las transformaciones fundamentales de esta revolución. La Asamblea también nombró presidente constitucional a Eloy Alfaro, aunque su gobierno buscó negociar las reformas fundamentales. El conservadorismo y la Iglesia mantuvieron una actitud rígida y se enfrentaron en diversos aspectos. Es destacable la actuación del obispo Federico González Suárez, que lleva el mérito de haber mediado entre posiciones que parecían irreconciliables en determinados momentos. Al fin de su mandato, Alfaro apoyó la candidatura de Leonidas Plaza como su sucesor. Fue elegido en 1901, pero Alfaro buscó provocar su renuncia. Plaza había acordado el apoyo de los adversarios y controlaba el Congreso y las Fuerzas Armadas. Alfaro entregó el poder, pero el liberalismo se dividió. Plaza se respaldó en las élites guayaquileñas y en parte de la oposición. Así solucionó la amenaza de invasión desde Colombia.
Durante su periodo se dictaron las reformas liberales más significativas. Dirigió la política hacia la secularización, es decir, a la separación entre la Iglesia y el Estado, ya que en ese entonces la Iglesia tenía mucho que ver en el Estado, tomaba decisiones, ¿no? En 1905 le sucedió Lizardo García, a quien apoyó antes y después de las elecciones. Sin embargo, los militares y Eloy Alfaro lo derrocaron pocos meses después. La revolución liberal se inició en medio de un contexto latinoamericano de agitación. En los países vecinos, Perú y Colombia, estallaron revoluciones en esos mismos años. En Cuba, Martí y los demás próceres intensificaban la lucha por la independencia. El segundo gobierno alfarista, vamos a ver qué sucedió en el segundo gobierno alfarista. Alfaro triunfó contra un sector del liberalismo, la burguesía liberal y el latifundismo. Lo apoyaban los militares y los sectores populares. Consideraba que faltaban 3 puntos en su programa: reformas laicas, terminar la construcción del ferrocarril, que había iniciado en 1897, y el desarrollo de la industria nacional. La Constitución de 1906 consagró el espíritu liberal de la revolución y el ferrocarril llegó a Quito en 1908. Sin embargo, el programa de industrialización no prosperó por oposición de los comerciantes. Alfaro perdía el apoyo del pueblo y del ejército. En 1910, el rey de España, que fungía como árbitro del conflicto, preparaba la resolución para resolver la disputa territorial entre Ecuador y Perú. Alfaro lo impidió y fue al frente al mando del ejército. Para las elecciones de 1911 se presentaron 4 candidatos. Ganó el candidato alfarista Emilio Estrada, pero poco tiempo después trató de derrocarlo. Tal intento causó la reacción de los liberales, de la oposición y del ejército. Alfaro renunció a su intento y viajó a Panamá. El presidente Estrada murió a los pocos meses por problemas de salud y fue sustituido por el presidente del Senado, Carlos Freire Saldumbide. Los grupos partidarios de Alfaro se levantaron en armas y llamaron a su líder, pero el presidente Saldumbide y el ejército se negaron a cualquier arreglo. Alfaro y sus seguidores más cercanos fueron apresados y enviados a Quito. Una multitud asaltó la cárcel y asesinó a los presos, los arrastró por las calles de Quito y finalmente los quemó en el ejido. Así terminó la vida de Eloy Alfaro un 28 de enero de 1912. Las obras de los gobiernos liberales. Durante los gobiernos liberales se llevaron a cabo obras públicas muy importantes. Por ejemplo, en 1908 se terminó la construcción del ferrocarril. Se inauguró la primera maternidad y la primera planta telefónica de Quito. Se crearon colegios normales, formadores de maestros. Se construyeron colegios insignes como el Manuela Cañizares y Juan Montalvo, además del Instituto Nacional Mejía y el Colegio Militar Eloy Alfaro. Se finalizó la canalización y la construcción del sistema de agua potable en Quito. Se inició el saneamiento y la canalización de Guayaquil. Se inició la construcción del sistema de tranvías eléctricos en Guayaquil. Con base en el ideal liberal se dictaron varias leyes fundamentales, como por ejemplo la ley de libertad de pensamiento, de derechos individuales y de culto. Otra ley también que existe hasta la presente fecha es la de instrucción pública, laica, gratuita y obligatoria. Es decir, que la educación podía ser pública y gratuita, y laica. Laica quiere decir de cualquier credo religioso puede estudiar. Hasta ese entonces solo podían estudiar las personas que profesaban la religión católica. También teníamos una ley de patronato por la que el Estado intervenía en asuntos eclesiásticos. La ley también de registro civil y beneficencia. La ley del matrimonio civil. La de patrón oro. Ley económica que estableció el respaldo del sucre, nuestra moneda. Y la ley de manos muertas, por las que los bienes eclesiásticos pasaron a manos de la asistencia pública. En aquel entonces las iglesias tenían muchas propiedades, edificios, haciendas, en fin, y todo esto se decretó que pase a pertenecer al Estado, ¿no? Para que sirva al pueblo. Asimismo, la estructura del Estado se modernizó y creció. Existían 5 ministerios: el del Interior, el del Exterior,
de hacienda, de instrucción pública y de guerra. La burocracia y el presupuesto crecieron considerablemente. La doctrina liberal. El liberalismo en formación tomó algo de las ideologías que se iniciaron en la Revolución Inglesa del siglo XVIII. Opuesto al absolutismo, el liberalismo planteaba que existen derechos naturales inalienables. Estos fueron los que inspiraron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. En 1791, los revolucionarios estadounidenses incluyeron en su Constitución su propia Declaración de Derechos Fundamentales. Según el liberalismo clásico, tal como fue desarrollado y aplicado por la burguesía en Europa, el Estado no debe intervenir en la vida económica, pues ésta se rige por una ley natural, la de la oferta y la demanda, que determina la producción, los costos y el comercio. Desde sus orígenes, el pensamiento liberal se ocupó de la igualdad. Para esto es fundamental que todos los ciudadanos estén sujetos a las mismas leyes, que todos los ciudadanos tengan derechos fundamentales. Durante la primera mitad del siglo XIX, la corriente liberal denominada democrática cumplió los derechos de las personas en un sentido igualitario. Por ejemplo, se ampliaron los derechos políticos para que todos los ciudadanos mayores de edad pudieran votar sin restricciones de carácter económico o de creencia religiosa. Hasta ese entonces votaban solo las personas que eran católicos y obviamente que tenían alguna propiedad. El decálogo liberal. Inspirado en el europeo, el liberalismo ecuatoriano incluyó entre sus aspiraciones la secularización y la igualación de los derechos para todos los grupos sociales, pero dichos cambios se proponían desde un Estado fuerte y no disminuido como el del liberalismo clásico. Una vez que Alfaro fue nombrado jefe supremo el 5 de junio de 1895, los liberales radicales publicaron su programa revolucionario llamado Decálogo Liberal, el cual planteaba lo siguiente. Primero, decreto de manos muertas para declarar estatales los bienes eclesiásticos, es decir, los bienes de la Iglesia Católica. Segundo, supresión de conventos. Tercero, supresión de monasterios. Cuarto, enseñanza laica y obligatoria. 5. Libertad de los indios, porque hasta ese entonces habían indios esclavos. 6. Abolición del concordato con la Santa Sede. 7. Secularización del Estado, es decir, separarse de la Iglesia, porque en ese tiempo recordemos que la Iglesia era quien hacía de gobernante del Estado. Por ejemplo, nacía un niño y tenían que llevarlo a la Iglesia Católica a hacerlo inscribir, no había registro civil. Para este entonces, pues ya se creó el registro civil y era donde debían asistir los ciudadanos a inscribirse para tener una identidad, ya no a la iglesia, ¿no? Octavo, expulsión del clero extranjero. Noveno, creación de un ejército fuerte y bien remunerado. El laicismo de Alfaro. Una vez que asumió la primera presidencia, Alfaro procuró aplicar el programa liberal de gobierno. Sin embargo, para no agudizar los enfrentamientos con los conservadores y el clero, buscó hacer un gobierno conciliador, hasta cierto punto contrario a su intención de instaurar el laicismo en el país. El laicismo plantea la independencia del hombre, de la sociedad y más específicamente del Estado respecto a cualquier doctrina religiosa. Por esta razón, los gobiernos liberales enfrentaron la actitud vehemente de la Iglesia y de los conservadores serranos en su mayoría. Esta posición se agravó cuando se prohibió que los religiosos intervinieran en política. Se dio por terminado el concordato con la Santa Sede y se dictó la ley de patronato, por la que el Estado establecía normas para la Iglesia. La situación provocó varios focos de protestas. El más grave fue la contrarrevolución organizada por el obispo Pedro Schumacher de Manabí, quien desde Colombia había organizado un grupo de restauración católica. La intervención del monseñor Federico González Suárez frenó la invasión. Fue el primer personero eclesiástico que toleró la coexistencia con el liberalismo. También teníamos la construcción del ferrocarril al Pacífico, aunque varias de estas aspiraciones llegaron a concretarse durante los gobiernos liberales.
Los distintos grupos que apoyaban a Alfaro, oligarquía costeña y campesinado costeño y artesanos, tenían aspiraciones distintas, pero terminaron por imponerse las de los liberales moderados, quienes transformaban el Estado para implementar el liberalismo económico, que solo beneficiaba a banqueros, exportadores e importadores. Los campesinos y artesanos siguieron siendo excluidos y la burguesía sustituyó a los terratenientes conservadores como clase dominante. Bien, vamos al cuaderno de trabajo de estudios sociales y vamos a contestar las siguientes preguntas. A la página 18 y 19 del cuaderno de trabajo de estudios sociales. Dice, explica quiénes eran los montoneros y por qué se unieron a Eloy Alfaro. Ya leímos, ¿no es cierto?, que en las décadas de 1880 y 1890, grupos de campesinos esmeraldeños armados defendieron su tierra y su libertad. Eloy Alfaro reconoció sus necesidades y los organizó inicialmente como guerrilleros, y posteriormente a estos grupos se los denominó montoneros. 6 dice, describe con tus palabras el significado del liberalismo. El liberalismo es una doctrina política, económica y social nacida a finales del siglo XVIII, que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica. Completa, dice, el siguiente esquema con las leyes fundamentales y que se dictaron con base en el sistema liberal. Por ejemplo, aquí tenemos la primera ley que dice de libertad de pensamiento, de derechos individuales y de culto. Otra ley que dice de instrucción pública, laica, gratuita y obligatoria. Otra ley que dice de patronato, por la que el Estado intervenía en asuntos eclesiásticos. Otra ley de registro civil y beneficencia. También la ley del matrimonio civil, porque hasta ese entonces se casaban solo por la iglesia y ya estaba, ¿no? Otra ley, la de patrón oro, ley económica que estableció el respaldo del sucre. Y la ley de manos muertas, por la que los bienes eclesiásticos, es decir, de la iglesia, pasaron a manos del Estado. Completa la biografía de Eloy Alfaro, dice. Nació en, ¿dónde nació? Ya leímos, nació en Montecristi, provincia de Manabí, en 1842. En su juventud, ¿a qué se dedicaba Eloy Alfaro? Se dedicaba a los negocios y a la política. Participó ¿en qué participó? Participó en una conspiración en contra de García Moreno, por lo cual fue desterrado a Panamá. Se casó ¿con quién se casó cuando fue desterrado a Panamá? Se casó con Ana Paredes Arosemena. ¿Qué pasó en 1895? Se opuso al presidente Borrero. ¿Y cuándo murió Eloy Alfaro y dónde? Murió en Quito el 28 de enero de 1912. En el siguiente cuadro describe las dos clases de liberalismo que existieron en el país. Recordemos que la una era el Frente de la Producción y el Comercio, permitió que en el litoral se formara un grupo de liberales radicales que defendía la libertad de comercio. Y la otra, en cambio, era un grupo de liberales ideológico más bien, ¿no?, que buscaba mejorar la situación de los ecuatorianos menos favorecidos de todo el país. A este grupo pertenecía Eloy Alfaro. Completa, dice, el siguiente cuadro con las obras de los gobiernos liberales. Aquí tenemos una, dice, en 1908 se terminó la construcción del ferrocarril. ¿Qué más? Se inauguró la primera maternidad y la primera planta telefónica de Quito. ¿Qué más? Se crearon colegios normales formadores de maestros, es decir, de profesores. ¿Qué más? Se finalizó la canalización y la construcción del sistema de agua potable en Quito. Y se inició el saneamiento y la canalización de Guayaquil. ¿Qué más? Se inició la construcción del sistema de tranvías eléctricos en Guayaquil. Dice, durante los gobiernos liberales se dictaron leyes muy importantes para el país. Explica cómo afectaron a la sociedad. Más que afectar, mejor estas leyes ayudaron en mucho. Y muchas de estas leyes todavía subsisten hasta nuestros días. Por ejemplo, dice de derechos individuales.
Era la libertad personal, individual, como forma de conseguir el progreso de la sociedad que tenía cada persona, ¿no? De instrucción pública, ya vimos que es la educación laica, gratuita y obligatoria, que es hasta nuestros días, ¿no? La educación es laica, gratuita y obligatoria. De registro civil, dice, hasta nuestros días tenemos el registro civil, donde toda persona era obligatorio estar registrado en el registro civil, es decir, tener una identidad. De matrimonio civil, la unión de parejas se consideraba legal si estaba realizado en el registro civil. Hasta ese entonces, como les comentaba, se casaban solo en la iglesia, no había un registro civil, porque la iglesia era prácticamente del Estado, la iglesia mandaba en el Estado. Entonces, pero luego Eloy Alfaro, pues ya con estas leyes, se crea el registro civil que hasta nuestros días existe. De patrón de oro, dice, esta ley económica que establecía respaldo a la moneda el sucre, que hasta hace pocos años era nuestra moneda nacional. Por último, dice, completa el siguiente párrafo con las palabras del recuadro. Aquí vamos a ver estas palabritas que están aquí y vamos a ir completando todos estos párrafos, estas líneas aquí, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿qué será? El liberalismo en Ecuador tuvo varios rostros. Unos buscaban reformas económicas o políticas, otros aspiraban a reformas sociales. Dentro de esta situación, el alfarismo y los montoneros querían romper el orden establecido y plantearon un nuevo proyecto en la que se vivía. Con la revolución liberal se buscó instalar un gobierno democrático que se preocupara por la distribución de la propiedad de la tierra. De esa manera vamos a ir completando las palabras que faltan. Aquí las tenemos, solo tenemos que ir viendo cuál es, ¿no? Si no nos acordamos, volvemos a la página 49 del texto, ahí ya lo habíamos leído. Bien, chicos, recuerda que estudiante que lee, estudiante que aprende. No se olviden que mañana estaremos con otro interesante tema para aprender. Que tengan un excelente día, chicos. Dios les bendiga.